Hioki USA Corporation presenta ¿Qué es corriente? Corriente eléctrica o intensidad eléctrica es la magnitud para cuantificar el flujo de electrones en un circuito eléctrico. Cuando existe una diferencia de potencial conectada a un circuito eléctrico, se produce una corriente eléctrica. La corriente fluye a través del circuito eléctrico, conformado por una fuente de voltaje, conductores y una carga que consume la energía eléctrica. Un circuito eléctrico se conforma por una fuente de voltaje y una carga eléctrica llamada resistencia, que provocará el flujo de corriente. La corriente producida en un circuito responde a la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Magnitudes eléctricas. El voltaje se representa con la letra V y se mide en voltios, abreviado con la letra V. La resistencia se representa con la letra R y se mide en ohms, abreviado con la letra omega del alfabeto griego. La corriente se representa con la letra I y se mide en amperes, abreviado con la letra A. Veamos un ejemplo. El circuito de la figura, conformado por una resistencia de 10 ohms, está alimentado por una fuente de 10 voltios. Calcule la corriente en el circuito. Aquí tenemos que corriente I es igual a voltaje V entre resistencia R. Es decir, 10 voltios entre 10 ohms es igual a 1 ampere. Por lo tanto, tenemos como respuesta que la corriente en el circuito es de 1 ampere. Midiendo magnitudes. Para medir las diversas magnitudes en los elementos de un circuito eléctrico, se puede utilizar un multímetro, el cual puede tener funciones para medir diversas magnitudes eléctricas como voltaje, corriente y resistencia. Midiendo resistencia. Para medir resistencia, seleccione la opción en su multímetro y luego conecte las puntas de medición a las terminales de la resistencia en paralelo, tal como se muestra en este diagrama, en el cual podemos ver los símbolos de los elementos en esta medición. Note que la resistencia debe estar desconectada del circuito para poder realizar la medición. Aquí observamos la medición de resistencia con un multímetro de bolsillo marca Hioki modelo 3244-60. Midiendo voltaje. Para medir voltaje, seleccione la opción en su multímetro, ya sea voltaje de corriente directa o voltaje de corriente alterna, y después conecte las terminales en paralelo con la fuente, tal y como aparece en este diagrama. El voltaje en un circuito se puede medir con la carga conectada o desconectada. Aquí observamos la medición de voltaje de corriente directa de una batería con un multímetro solar Hioki modelo 3245-60. Aquí observamos la medición de voltaje de corriente alterna de alimentación doméstica con un amperímetro Hioki modelo 3280-10. Midiendo corriente. Para medir corriente, seleccione la opción en su multímetro, ya sea corriente directa o corriente alterna, y después conecte las terminales en serie con la fuente, tal como se ilustra en este diagrama. Note que el circuito debe ser abierto y el amperímetro actúa como un puente para que la corriente fluya a través del multímetro y pueda ser medida. Es importante recordar siempre que para medir corriente se debe abrir el circuito y colocar el amperímetro en serie. La medición se realiza con el circuito energizado. Para realizar mediciones de corriente donde no podemos abrir el circuito o se complica la desconexión para conectar el amperímetro en serie, se puede utilizar un amperímetro de gancho, o también conocido como pinza amperimétrica o voltamperímetro, de tal modo que la medición se realiza sin interrumpir el circuito debido a que no existe contacto eléctrico entre el circuito y el amperímetro. Aquí observamos una imagen donde la desconexión de cables de grueso calibre pudiera ser difícil o peligroso. Sin embargo, la medición de corriente con un amperímetro Hioki es segura, ya que mide la corriente con la protección aislante de los cables. Hioki tiene disponibles amperímetros de gancho para medir corriente alterna y corriente directa. Lo único que hay que hacer es abrir las mordazas del sensor de corriente, pasar el conductor del circuito del cual deseamos medir la corriente, cerrar las mordazas y listo. Hioki también tiene amperímetros de gancho para medir voltaje y corriente de manera simultánea. De esta forma, se pueden conocer más parámetros eléctricos en un circuito en una sola medición, como por ejemplo el amperímetro de potencia Hioki modelo 328620 que mide simultáneamente voltaje, corriente, potencia o factor de potencia y varios parámetros más.
El amperímetro de potencia Giochi 328620 es ideal para realizar mediciones en corriente alterna, de voltaje, corriente, potencia activa, reactiva y aparente, factor de potencia, desfase y armónicos de voltaje y corriente para 1 y 3 fases, además de contar con comunicación a una computadora. Para mayor información con respecto a equipos de medición Giochi, llame en México a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Muchas gracias por su tiempo.